Hablar un poco de lo que es el mieloma, sobre todo en el paciente de edad más avanzada. Sobre todo porque el mieloma es una enfermedad de pacientes de edad avanzada. Bueno, pues en general no solo el mieloma, sino que en el cáncer es una enfermedad también de personas mayores. O sea, hay personas jóvenes, pero cuanto más mayores, más riesgo hay. ¿Vale? Y normalmente en muchos tumores son pacientes que se tratan de manera un poco, digamos, insuficiente por el temor, digamos, a priori, de que no van a tolerar bien el tratamiento estándar. Pues si es un tratamiento para pacientes de 60 años y tiene 83, pues entonces reducimos la dosis, bueno, modificamos el tratamiento, pero esto se hace de manera un poco subjetiva o con escalas de o sea, con escalas de evaluación que no se han, digamos, evaluado adecuadamente en pacientes ancianos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es especialmente relevante en lo de la ancianidad porque, como pone aquí abajo, aunque se pueden ver mielomas, que es una enfermedad de por sí poco frecuente, se pueden ver mielomas en pacientes jóvenes, es mucho más frecuente en pacientes mayores, y tanto más frecuente cuanto más mayor es el paciente, ¿vale? Si a esto le añadimos que en España la pirámide de la población se está invirtiendo y cada vez hay más gente más mayor y menos gente menos mayor, el riesgo de que la incidencia de neoplasias aumente en una población alta es, pues, también, digamos, exponencial, ¿vale? Con lo cual, en conjunto, nos vamos a encontrar que va a haber un porcentaje alto de pacientes de edad avanzada con neoplasias, con mieloma y con otras muchas, porque ya digo que no solo es el mieloma típico de personas ancianas, sino en general la mayor parte de los cánceres. Por otra parte, ya concretamente en el campo del mieloma, el concepto anciano es absolutamente subjetivo, porque se corta en los 65 años. O sea, aquí hay un montón de ancianos, aunque no lo sepa. Bueno, pero eso es un concepto que se instaló en el año, finales de los años 80, y claro, pues el paciente de 65 años del año 87, estoy seguro que no es el mismo que el de 65 años de casi 40 años o 30 años después, ¿vale? Bien, pero lo que sí que es cierto es que en cualquier caso, en el mieloma concreto y en general los pacientes con cáncer, cuanto más mayor es, menos supervivencia tiene, ¿vale? No es lo mismo tener 80 años que 65. Si la supervivencia media son 5 años, el cáncer X, en los demás de 80 años probablemente sea casi la mitad de esos 5 años, ¿vale? Claro, no van a vivir 15 porque no se pondrían con 105, entonces resulta que va a ser mejor tener cáncer porque vas a vivir más. Esto no es, pero bueno, quiere decir que se acorta notablemente la diferencia con respecto a la población de su misma edad, ¿vale? Bueno, esto es una curva que es un poco de rollo, pero simplemente es para demostrar que hoy en día, con tratamientos modernos para el mieloma, bueno, pues los pacientes de más de 75 años, es decir, bueno, pues sí, ya más mayores, ¿vale? Pero no de 65, sino 75 sí que tiene una menor supervivencia que la misma población de pacientes de menos de 75 años. Es decir, que la edad impacta, y esto probablemente se deba, es una de las hipótesis, junto a otros factores, como que los pacientes cuanto más ancianos es, en general tienen más problemas, porque es más fácil que tenga diabetes, hipertensión, yo que sé, cardiopatía isquémica, bla, 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 que los tratamientos se toleran peor. Porque la tendencia ha sido siempre a que yo doy un tratamiento, por ejemplo, 20 miligramos de la pastilla A, y se la doy a todo el mundo, tenga 3 o 333 años. Conforme entra por la puerta, le toca 20 miligramos. Y esto es una cosa que se ha estado haciendo y se está haciendo. Y bueno, pues reflexionando uno se puede dar cuenta que dice, bueno, vamos a ver, no es lo mismo un señor de 83 años que un señor de 43. Aunque la dosis en teoría sea la misma, la capacidad que tiene el organismo de metabolizar el fármaco no es la misma. Lo que sucede es que la mayor parte de los estudios que se hacen en voluntarios sanos con fármacos, esto es una anécdota, que no salga de estas 4 paredes. Los americanos lo hacen mucho con la población reclusa, y la población reclusa rara vez tiene más de 80 años. Alguno pervertido, pero normalmente son más jóvenes. Entonces, eso se extrapola a la población en general. Y claro, resulta que los pacientes con cáncer, la mayoría no están reclusos y son más mayores, con lo cual es una extrapolación un poco arriesgada, ¿vale? Por otra parte, lo que sí que es verdad es que la enfermedad, por lo menos en el mieloma y en general en la hematología, muchas de ellas, no es biológicamente distinta en el anciano, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene las mismas características en la mayoría de las veces que un paciente anciano. Y que por lo tanto, si los tratamientos
que van dirigidos contra una enfermedad concreta que no cambia mucho en el anciano, no son tan eficaces, lo será porque el paciente no tiene capacidad, digamos, de aceptar el tratamiento en las mismas circunstancias. La misma intensidad de tratamiento no se tolera igual de bien en pacientes mayores que en pacientes jóvenes. Con lo cual, la idea que se está teniendo hoy en día, en general, es lo que pone aquí, ¿no? Adaptar los tratamientos en función, en principio, de la edad cronológica, pero luego se ha visto que esto no es suficiente, porque no es lo mismo tener 75 años y no haber tenido ningún problema jamás, que 75 años con un problema ya de diabetes, de insuficiencia renal crónica, en fin, ¿vale? Intentar, por una parte, tener en cuenta la edad cronológica, porque es evidente que por encima de 85 años ya hay menos diferencias, pero por otra parte, lo que nosotros llamamos las comorbilidades, que son las enfermedades acompañantes que no tienen por qué tener relación con el cáncer, pero que el paciente lleva consigo cuando se diagnostica la enfermedad. ¿Vale? Bueno, esto es una diapositiva que he sacado del baúl de los recuerdos, porque bueno, en hematología se hacen muchos tratamientos experimentales, ¿no? Lo que nosotros llamamos ensayos clínicos. Bueno, pues analizando en el periodo del 2005 al 2010, los pacientes con mieloma de más de 65 años, de lo que entonces se podía considerar todavía persona mayor, bueno, pues vimos que 7 pacientes habían trasplantado, bueno, 19 de los pacientes habían entrado en el ensayo clínico, pero 2/3 de esos pacientes no se les había ofrecido jamás un ensayo clínico. A 2/3 de la población, sí, la mayor parte no se había pasado prácticamente ni por la cabeza. Y lo más importante es que había un porcentaje de ellos no despreciable, ¿de acuerdo? 14, en los que la causa por la que no se había ofrecido el ensayo, nadie la sabía. No estaba documentado, es decir, simplemente el médico, muy probablemente fuese yo en muchos de esos casos, no se lo había ni planteado, porque había visto al paciente y había dicho, este paciente no está para un ensayo, ¿vale? En otros casos, muy poco frecuentes, que la barrita roja esta, tenía más de 85 años, entonces uno dice, bueno, 85 años, ¿vale? Había comorbilidades, pero en un porcentaje de casos que viene así casi el 20%, 1 de cada 5, a priori ya se había decidido que el paciente no era candidato, ¿vale? Y esto probablemente jugase el papel del que tenía más de 65 años, a lo mejor lo mismo yo. Bien, pero como pone aquí este señor, claro, la edad influye en algunas cosas, pero no en todas, ¿vale? Y entonces no está bien utilizar solo la edad como un criterio objetivo, ¿vale? Bueno, y por otra parte, no todos los pacientes son iguales. Aquí a Uva Perla los lunes por la mañana, y este soy yo los lunes por la mañana. Bien, esto no lo quería decir, pero es inevitable. Bien, bueno, entonces, o sea, eso de que el paciente anciano no es igual que el no anciano se sabe de hace muchos años. Y de hecho hay una especialidad que se llama geriatría, que se dedica al manejo del paciente anciano. Y los geriatras tienen una herramienta que se llama valoración geriátrica integral, que es una evaluación muy completa y muy exhaustiva del estado de salud del paciente anciano. Lo que sucede es que, primero, geriatras no hay en todos los hospitales. De hecho, por poner un ejemplo, en esta última convocatoria del examen MIR, el examen MIR es el examen al que acceden los médicos una vez han acabado la carrera para sacar la especialidad. Bueno, no sé cuántas plazas había, las que fuese, pero se habían convocado unas 300 y pico de pediatras y 60 de geriatras. Bien, claro, esto hace que la mayor parte de los hospitales españoles no tengan geriatras. O si tienen un geriatra para un hospital, ya me dirá usted a mí que puede hacer un especialista en un hospital. Bueno, pero aún así los que están y se esfuerzan, pues tienen esta valoración, pero como pone aquí abajo es muy compleja, muy larga, la tiene que hacer un especialista y por lo tanto para el médico, digamos, el especialista de turno que se enfrenta con un paciente de 82 años no le es resolutiva, primero porque no sabe hacerla, porque no la ha hecho nunca y tiene una serie de herramientas específicas de geriatría, y segundo porque tampoco tiene tiempo para perder a lo mejor una hora y media en un paciente solo haciendo una valoración geriátrica integral. Entonces, con la intención de soslayar esa dificultad, de alguna manera, en España hemos diseñado una herramienta que se llama SIGEA-H. Eso está en inglés, ¿vale? Y como está en inglés, pues así se queda. Pero bueno, viene a significar evaluación geriátrica. La H es de hematología, ¿vale? Porque está pensada no solo para pacientes con mieloma, sino para pacientes con neoplasias hematológicas, mieloma, leucemias y linfomas. Es decir, las más prevalentes, bueno, prácticamente las únicas. Y entonces, el objetivo de esa escala es que de manera objetiva el hematólogo en poco tiempo puede evaluar el estado de salud del enfermo
está pensado para pacientes de más de 65 años, ¿vale? Y adaptar el tratamiento a los resultados de esa escala, ¿vale? Entonces, esto es un invento español, que ya está patentado. Esto es así, es que esto es así. Y ya nos han pedido una traducción al checo. ¿Sí? Al checo, o sea, fíjense los checos. Qué desocupados están, que se digan. Bien, bueno, pues esta escala se empezó a diseñar en el año 2012, o sea que ya tiene sus años de recorrido. Y por fin, la USDEO, esto se va a poner en marcha por primera vez en España, en todas las especialidades médicas, se ha diseñado un ensayo clínico en el que los pacientes entrarán o no, ensayo clínico para pacientes de más de 65 años, o sea, para pacientes de edad avanzada, en función de los resultados de esta escala. Es decir, hay un par de ejemplos. Si los pacientes tienen una puntuación muy alta en la escala, quiere decir que tienen mucho riesgo de presentar toxicidades asociadas con el tratamiento. Y si la tienen muy baja, tienen poco riesgo. Entonces, en función del resultado de la escala, si el paciente tiene una puntuación determinada, no podrá entrar en el ensayo porque se presume que el riesgo de toxicidades y de complicaciones relacionadas con el tratamiento que se va a utilizar en el ensayo va a ser tan alto que el paciente no lo va a tolerar, ¿vale? Es decir, por lo tanto es por primera vez una herramienta objetiva que va a medir, digamos, el riesgo de toxicidades del paciente. No nos vamos a fijar, como usted tiene 73, pues no entra, y usted tiene 71, pues sí, o usted resulta que es diabético y no me convence, ¿vale? Bueno, es una escala que además ya se ha puesto en marcha, se ha aprobado el CTA, se hace en 10 minutos, es decir, en tiempo es realista, se hace una única vez, cuando el paciente se diagnostica y vas a empezar el tratamiento, se pasa la escala y, ¿qué te cuesta? Pues eso, 10 minutos. Y en función del resultado de la escala se tomarán decisiones terapéuticas. Esto se va a hacer por primera vez en un ensayo clínico que va a empezar en España, yo creo que antes del verano, pero se está implantando de manera progresiva para pacientes que no están en ensayo, es decir, pacientes de la vida real, los señores o señoras que te entran por la puerta y que tú tienes que tomar una decisión, ¿vale? Bien, esto lo he puesto pues un poco de rollo, pero simplemente para mostrar las variables que se tienen en cuenta en la escala. El número de fármacos, porque se sabe que cuando el paciente cuanto más fármacos toma, más riesgo tiene. La velocidad de la marcha, es decir, qué tan rápido es capaz de desplazarse. Es evidente que cuanto más rápido vaya, traduce un mejor estado general. El estado de ánimo, las actividades de la vida diaria, bueno, el estado nutricional, que es especialmente relevante, de hecho es el parámetro que más pesa en la escala, y luego otra serie de variables. Entonces, con esta escala, pasada la escala por el especialista, bueno, esa es otra. Al principio se pensó, se tiene que hacer una escala sencilla para que la puedan hacer los que no son médicos. Y yo pensaba, no, se tiene que hacer una escala sencilla para que la puedan hacer hasta los médicos. Porque los médicos, con eso de que van por ahí de listos, luego le pones una escala y no saben hacerla. Bueno, pues en cualquier caso se ha pensado para que lo haga el médico, por supuesto, el enfermero de la consulta, no sé, a veces incluso un auxiliar, o sea, una persona entrenada. Porque es una escala que siempre es la misma. Al paciente se le pasa una vez, entonces cuando lo has hecho 20 veces, lo haces con mucha soltura y no hace falta ser ingeniero industrial, ni médico, ni siquiera médico. Bien, bueno, pues esta es la puntuación, simplemente. Puntúa, es verdad que los números son un poco raros, no voy a entrar en el detalle, pero puntúa de 0 a 94, cuanto más alto está, que es el color rojo, mayor riesgo hay de complicaciones relacionadas con el tratamiento. Y por lo tanto, aquí, a estos pacientes, no se les debería dar el tratamiento estándar. Habría que adaptar el tratamiento. Eso quiere decir que se puede dar el fármaco A, si es muy eficaz, pero probablemente haya que modificar la dosis o la frecuencia de administración. En lugar de todos los días, pues un día sí, un día no, o si toda la semana, pues cada 2 semanas, ¿vale? Bueno, pues esto sería, por ejemplo, la escala, ahora mismo como hay que hacer la mano. Entonces, estamos desarrollando una app que yo creo que está en marcha a partir de abril o mayo, o sea, ya, para que con el teléfono móvil o con el iPad, no sé qué, uno introduzca los valores de la escala, la puntuación que le sale, la puntuación, el resultado de los diferentes parámetros, se mete un botoncito y el sistema te diga, pues tiene 40 puntos, que ya esta señora tan salerosa, ¿vale? Que se supone que solo tiene un problema nutricional a lo mejor, ¿de acuerdo? Todo lo demás serían 0. Y aquí tenemos otro señor, pues que solo tiene 3 años más que el anterior, pero sin embargo se le ve más deteriorado porque tiene pues una serie camina más despacito, necesita ayuda para la vida diaria, también el estado nutricional es defectuoso, ¿de acuerdo? Es decir, que con unos parámetros objetivos que han sido validados. Esta escala se ha publicado ya en 2 o 3 artículos científicos, es decir, está validada. Permita al especialista conocer el estado de salud del paciente y, por tanto, adaptar el tratamiento a las circunstancias concretas de ese paciente.
¿vale? Que tiene 75 años y a lo mejor es distinto al de 75 años que entra a continuación por la puerta, ¿vale? Bueno, pues esta señora, lo dicho, tendría una puntuación por debajo de 42, se le podía dar un tratamiento estándar para su edad, mientras que este señor había que tener mucho más cuidado porque el riesgo de complicaciones sería mayor y había que adaptarlo, ¿vale? Bueno, ¿cómo se puede adaptar? Bueno, pues simplemente, esto es a modo de ejemplo que es un poco de rollo, pero bueno, la puntuación estaría aquí, ¿no? Estos son por encima de 42, son pacientes de riesgo, cuanto más alta, por encima de 70, más riesgo. Bueno, pues se podía dar el tratamiento, por ejemplo, una vez a la semana. La dosis del fármaco en lugar de ser la estándar, sería más baja, ¿vale? En pacientes mucho más mayores, pues se podía todavía reducir más la dosis o incluso espaciarla y darla, pues día sí, día no. Lo mismo pasaría con estos esquemas, ¿de acuerdo? Es decir, adaptar el tratamiento a las características de fragilidad. Si el paciente tiene un estado general muy bueno, pues entonces se le daría el tratamiento que corresponde a su edad, sin ninguna adaptación concreta. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería mostrar, que tenemos ya una herramienta que ha sido diseñada por hematólogos españoles y que, bueno, que insisto, yo creo que es útil porque se puede hacer en la práctica clínica diaria. Se hace, porque el otro día me decía un médico, es que claro, yo tengo 25 pacientes en la consulta, y si yo pensé, con el rollo y no puedo hacer la escala 10 minutos a cada paciente, pero claro, vamos a ver, el mensaje es que esta escala se hace una vez al paciente, cuando se diagnostique se va a empezar el tratamiento. En los seguimientos ya no hace falta hacer la escala, se hace una sola vez. Es decir, si tienes 25 pacientes que debutan la enfermedad por primera vez ese día, pues tienes un problema. Pero es que eso no pasa. Vamos, yo llevo muchos años y jamás he tenido 25 pacientes con un nuevo diagnóstico el mismo día. Exactamente, sería una epidemia. Y no sería esto, sería gripe. Que se le puede decir, ¿pero usted ha pensado que a lo mejor el diagnóstico es erróneo? ¿Que es gripe lo que tiene? Pues esta posibilidad. Bueno, bien. Y entonces nos permite, insisto, con una escala pues eso, validada, ¿de acuerdo? Y que ha sufrido, digamos, o pasado por el filtro y el tamiz de evaluadores externos, ¿vale? A ver cuándo se reparten los regalos. Bien, intentar ajustar el tratamiento de forma que no se infratrate el paciente, es decir, no se le dé un tratamiento subóptimo, sino que le demos un tratamiento adecuado, pero ajustado a sus características biológicas, ¿de acuerdo? Y de esta manera intentar conseguir el máximo beneficio del tratamiento administrado, porque a veces es un poco frustrante que tú le des el tratamiento a un paciente porque piensas que es el adecuado, tal, pero a los 4 días tiene un efecto tóxico, el paciente se desmoraliza, tú también, empiezas a hacer chapucillas y aquello acaba como un rosario de la uva. Ya está. Aquí está, aurora de mayor, ya de mayor.